¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda al mundo y por supuesto reaccionando y analizando a algún sudamericano que la rompió en el día de la fecha y que tuvo una buena actuación, ya sea jugando bien o asistiendo o metiendo un gol. En este caso tenemos un gran asistidor y un gran pateador de afuera del área que marcó un golazo en el día de la fecha. Ustedes ya saben que a nosotros mucho no nos gusta traer lo que es el fútbol de la Liga China, de la Liga de Arabia Saudita, de Qatar, pues todo lo que sea el fútbol de allá, el fútbol asiático, no nos termina de llamar la competitividad que hay en dichas ligas. Preferimos hacer más hincapié en lo que es Europa, también el fútbol sudamericano y más un poco dejar de lado esas ligas que quizás no nos atraen mucho. Pero en este caso hay un colombiano que está por volver al fútbol argentino y estamos hablando de lo que ya leyeron el título, Juan Fernando Quintero. Ustedes saben que está por volver a River, los que no lo saben se están enterando ahora mismo. Cada vez las cosas dan que se está encaminando la llegada, cada vez se da a entender, hay muchos indicios. Por ejemplo, Nico de la Cruz le comentó una foto que subió Juanfer y Juanfer le respondió y le dijo: nos vemos pronto, te amo. Obviamente que puede ser que lo venga a ver, lo venga a visitar, pero ya hay muchas cosas que dan a entender que va a volver Juan Fernando Quintero ahora en este mercado de pases que vamos a tener ahora en verano para lo que es el fútbol sudamericano y en invierno para lo que es el fútbol europeo. Así que ojalá que vuelva, ojalá que sea en serio esta vuelta hacia River Plate. Y en este caso vamos a analizar lo que dejó su gran participación en el día de hoy. 20 minutos tuvo más o menos para participar y le alcanzó y le sobró para marcar un golazo. Así que vamos a darle play, por supuesto, mientras se va reproduciendo el video de RFC Comps, que ya saben, resumen fútbol colombianos, lo tienen en el primer comentario fijado siempre y es de donde sacamos la mayoría de los videos de reacción a los colombianos. Tuvo 20 minutos, lo estamos viendo, entró en el minuto 70 nada más. Se me suscriben al canal, mientras tanto, activan la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y nos van a seguir a Instagram porque ahí avisamos cuando subimos videos. Ya sé que YouTube está medio revolucionario últimamente, medio rebelde, digamos, y no te avisa. Bueno, si no te avisa, nos podés seguir en Instagram y subimos historia con el link del video para que lo puedas venir a ver. Juanfer entró muy bien, fue de menor a mayor y lo vemos en el gol que marcó, que ya va a llegar por supuesto, pero entró de menor a mayor, se empezó a familiarizar con la pelota. Y vuelvo a repetir, ¿por qué no me gusta el fútbol de China? ¿Por qué no me gusta el fútbol de Qatar? Siento que se juega a otro ritmo, que no es el mismo ritmo que el de acá, no siento. Lo digo que para mí se juega a otro ritmo. No sé qué opinarán ustedes, como siempre, esto es fútbol, así que cada uno puede tener su opinión. Y si les gusta a ustedes, está perfecto, me lo dejan acá abajo en los comentarios y vamos a intercambiar ideas. A mí no me gusta, no me llama la atención porque siento que, como les dije, es otro ritmo. Y creo que la calidad está desperdiciada acá. Está desperdiciada en el sentido de que no se juega al fútbol que nos gusta a nosotros, de un 10 que baja la pelota en el mediocampo y te filtra un pase. No es el fútbol ese que tanto nos atrae a nosotros. Juanfer Quintero es un talento que tranquilamente puede estar a nivel europeo de Champions, tranquilamente, Juanfer. Porque si se dan cuenta, cada vez que agarra la pelota, o una de dos, o filtra un pase espectacular, en este caso fíjense que salió mal, pero bueno, son los primeros minutos en los que entró en juego, fueron 6 minutos en los que tuvo que entrar en calor un poco con la pelota, tenerla al pie, y como saben, el enganche, el mediocampista, el delantero también, empieza a agarrar confianza cuando participa mucho de las jugadas. Y Juanfer lo estuvimos viendo, fue de menor a mayor, empezó a filtrar pases en un momento, grandes centros, y vuelvo a repetirlo que para mí, acá viene el gol, es un golazo. Es un golazo porque te desparrama con la pierna izquierda. Es como si lo estuviera haciendo en un entrenamiento esto. Te hace aparentar eso, Juanfer. Parece que lo está haciendo en un entrenamiento. Te engancha con la zurda ahí, te lo comes entero, te pasa en velocidad muy bien. Está bien físicamente, por lo que estoy viendo, eso es importante también para la vuelta a River. Gallardo lo va a querer tener bien físicamente. Y después saca un sablazo del mismo lugar donde se la puso a Andrada en el Bernabéu. Bueno,
En este caso se lo pone al arquero del equipo rival, que no sé ni cómo se pronuncia el equipo, ya lo voy a decir en algún momento, pero todavía no, cuando termine el partido, que me voy a fijar cómo se llama. Y no se la puso en el mismo lugar que Andrada, pero sí desde de la misma ubicación. O sea, ahí desde la medialuna del área patea muy bien, fuerte, y empata el partido para que, ya les digo cómo se llama el equipo, para que el Shenzhen, que es donde está actualmente, empate con el Changchun Yatai. Bueno, buenos nombres, la verdad. Vamos a ir un poco con las estadísticas de paso, ya que estamos. Ahí estamos viendo los corners que tiró, siempre cerradito para buscar el olímpico, miren. Son como 4 corners seguidos y todos con diferentes pegadas. Uno con una pegada más agresiva por arriba, otro con una pegada diferente para que pique y entre, y otro con más slice, se dirían en el mundo del tenis. Bueno, más flotadito, digamos. Ahí está, un poco más flotadito para que la puedan cabecear. Es increíble la cantidad de posibilidades que tiene a la hora de patear. La cantidad de alternativas que te ofrece a la hora de patear es impresionante. Te deja pagando en una baldosa. La verdad es que, vuelvo a repetir, no entiendo por qué está sufriendo tanto, o sí, mejor dicho, sí lo entiendo, por qué está sufriendo tanto Colombia en las eliminatorias con el plantel que tiene. Porque tiene un plantel excelente. Tiene un montón de variantes. Tiene jugadores de buen pie, tiene jugadores con gambeta, jugadores que cumplen con todo, como lo son Juanfer Quinteros y Luis Díaz, por ejemplo. Tiene también jugadores con roce sudamericano, como lo es Baloyes. Tiene 9 con gol, como son Duan Zapata, Muriel, Santos Borré. También tenemos a Borja. O sea, hay un montón de alternativas que tiene Colombia. Y es increíble que Rueda no encuentre la vuelta. Rueda no encuentra la vuelta. ¿Te gustó? Yo sé que le gustó. Dejen un like por ese chiste, loco, dale. Y bueno, da para subirlo a Instagram este chiste, ¿no? Pero bueno, nada, olvídense. Quédense en el video, por favor, se los pido. Vamos a hablar un poco de las estadísticas de lo que dejó Juanfer, porque me estaba desviando ya del tema. Tuvo 18 pases, 14 llegaron a destino. Los pases que vimos que erró fueron 4 nada más. Y bueno, y se debe a esa falta de ritmo que tenía en el partido. Cuando vos ingresás, a veces te cuesta entrar en el partido. Y más, como les dije, estos futbolistas que se alimentan de la confianza de tener la pelota en los pies. Después tuvo 34 apariciones en jugada, ya sea arrastrando marca o participando del movimiento del equipo. Después, ¿qué podemos decir? Tuvo un remate de afuera, fue gol. Tuvo 2 remates al arco, 1 fue gol, así que 50% de efectividad. Buenos números de Juanfer Quinteros, que tuvo 21 minutos en cancha nada más. Y le pudo demostrar por qué lo quiere River, por qué quiere que vuelva. Y ojalá que vuelva porque va a ser la mejor manera para prepararse de cara a lo que le queda de eliminatorias a Colombia, que va a ser importantísimo tener un Juanfer Quinteros al 100%. Y en el hipotético caso, porque no lo quiero quemar, me toco el huevo izquierdo, toco madera, no lo quiero quemar, en el hipotético caso de que llegue a Qatar, va a ser importante tener a todos los futbolistas en fútbol, en actividad futbolística competitiva. Obviamente, más de uno opinará diferente a mí, y está perfecto. Pero bueno, yo creo que es diferente tener a Juanfer Quintero jugando en River, una potencia del fútbol sudamericano, que va a competir en Libertadores, que si llega a ganar la Libertadores va a tener la posibilidad de ir a un Mundial de Clubes, y bueno, eso ya sería proyectar mucho. Pero es diferente que tenerlo acá en el Shenzhen de China. Es diferente, es muy diferente, y ojalá que vuelva. Yo creo que ya está decidida la partida, pero bueno, tampoco la quiero quemar, así que veremos y esperaremos a ver qué dicen la semana. Si se quieren enterar de todo, como les dije, nos siguen en Instagram, donde avisamos cuando subimos video. Y vamos también actualizando con estadísticas de los sudamericanos. Y bueno, nada, suscríbanse al canal, activen la campanita. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho y chao, chao.